Hola amores, ¿cómo están? En este día de hoy, otro vídeo esta semana, o sea, ¿quién soy yo? ¿Qué está pasando? Pues sí. Bueno, hoy, y bueno, mis redes sociales se ven que desde ahí abajo, soy Samuel Monca, que no me había presentado. Encantada. Y si ya me conocías, encantado, y si no me conocías, pues encantado también. Bueno, hoy vamos a hablar de una historia que creo que yo la vi en un programa de la tele, pero me generó como mucha curiosidad. Y es la historia de Om Seti. ¿Quién es esta persona? Pues es una mujer de origen británico que decía, que no nació con ese nombre, pero que decía que ella era reencarnación de una consejera del faraón Seti I. Dentro intro. Chama, hace mucho que no decía yo lo dentro intro, pero bueno. Volviendo a los viejos tiempos, ¿no? Básicamente, esta es una historia que me parece muy curiosa y es que vamos a hablar sobre esta persona. Dorothy Louise Eddy, nacida en 1904 y se fue con Diosito en 1981, es más conocida como Om Seti, ¿vale? Que es como ella siempre se autodenominó, y es una de las figuras más controvertidas, bueno, ha sido, y creo que a día de hoy creo que lo es también un poquito, más controvertidas de la egiptología moderna, porque resulta que esta mujer de origen británico, pasó la mayor parte de su vida cuidando del templo del faraón Seti I, si se sabrá hablar, en Abidos, Egipto, y diciendo que era la reencarnación de una sacerdotisa llamada Bentresit, que fue amante del Seti I, padre de Ramsés II. Ojo, cuidado. Vale, ¿cuándo empieza esta historia? Te lo estás tú preguntando. Pues esta historia empieza cuando Dorothy tenía 3 años, es decir, 1907. Cuando tuvo un grave accidente en su casa en Londres, resulta que ella se precipitó por las escaleras y el accidente fue un poco grave. Y el médico que acudió a auxiliarla dijo que ella pues había ido con Diosito a los 3 años, con 3 años de edad. Pero ¿qué pasa? Que resulta de que una hora después, no es que ella hubiera ido con Diosito, la Dorothy o Omseti, que también son la misma persona, ¿vale? Ella se había quedado inconsciente, básicamente. Y una hora después, Dorothy aka Omseti, recobra la vida en el sentido de que se despierta. Y estaba como si nada jugando sobre su cama. Y es que resulta que años más tarde ella misma afirmaría que alguien regresó del pasado más remoto para poder revivirla. Básicamente eso era. A partir de aquí, un año después de esto, concretamente en 1908, Dorothy aka Omseti, después de haber tenido su accidente, empieza a tener unos sueños un poco extraños en los que vivía un gran edificio rodeado de columnas y exuberantes jardines, repletos de árboles frutales. Ella cuando se despertaba, lo que les decía a sus padres de una forma pues un poco desesperada, era que quería volver a su casa. Y sus padres, claro, no tenían ni idea de lo que le estaba ocurriendo a Dorothy a Omseti, y no hace más que formularle preguntas a Dorothy que Dorothy, pues ella, pues no tenía ni idea de cómo responderlas. Y ella siempre les decía eso. Siempre les decía eso a sus padres. Pero pronto salía a la luz lo que le atormentaba a Dorothy. Desde que cuando ella se fue con sus padres al Museo Británico, una visita que hicieron, así, porque por eso, la familia entró en la sala de las antigüedades egipcias, que en aquella época era muy común que si descubrieran algo en Egipto se lo llevaran a otro sitio. Resulta que Dorothy, aka Omseti, corrió a besar los pies de las estatuas ante el asombro de todos, mientras exclamaba que la gente, que esa era su gente y que quería regresar a su casa en Egipto. Claro, tú imagínate, pero claro, ¿de dónde venía todo eso? Dorothy estaba impactada con lo que le ocurría. Hasta que un día en el periódico vio una foto del templo de Osiris en la ciudad de Abidos, en Egipto. Lo reconoció de inmediato, ya que según ella, era el lugar donde, según ella, aparecía recurrentemente en sus sueños. Aquí es cuando de repente empezamos con algo de su vida, la visita del faraón Seti I. Cuando Dorothy tenía pues 14 años, Dorothy tuvo una revelación que disipó todas las dudas que ella tenía. Una de las noches se le apareció una figura vestida con una túnica blanca y una capa azul. Tú dirás, ¿quién era esta persona? Pues según Dorothy o Aka Omseti, era el faraón Seti I.
el mismo monarca que ordenó la construcción del templo de Abidos. Resulta que a partir de ahí Dorothy, ya desde los 10 años, comenzó a estudiar la egiptología y las cosas del antiguo Egipto con el mismísimo Ernest Wallis Budge. No sé quién es este señor. Que es un conservador del Museo Británico. Y además Dorothy Akamseti aprendió a leer los jeroglíficos. Así que ella ya estaba puesta, estaba con el mood de... esto es lo que... Sí, ahí voy. Evidentemente, durante los 10 años siguientes, Dorothy recibía todas las noches de luna llena algunos mensajes por medio de escritura automática, y un tipo de escritura que no viene de los pensamientos conscientes de quien escribe. No sabía yo que eso existía. Mira, siempre aprendemos algo nuevo. Y según ella, los mensajes le fueron dictados por una persona llamada Jor-Re, y que resulta que le reveló quién era Dorothy, aka Omseti, en su vida anterior, o sea, como que se lo había revelado. Y resulta que Dorothy, esta persona, según Hor-Re, Dorothy era una joven egipcia llamada Bentresit, que fue criada desde los 3 años en el templo de Abidos. Y que su padre era un militar y su madre era una... Dirigía un puesto, tenía un puesto de estos de verduras, que vendía verduras a la gente. Así que digamos que en la vida pasada de Dorothy ella estuvo siempre en el templo de Abidos. Claro, a partir de aquí es cuando ella empieza a seguir adelante con su vida. A los 27 años, en 1930, Dorothy, no, 1931 sería, Dorothy empieza a trabajar en una revista de relaciones públicas egipcias, en la que escribía artículos contra el colonialismo y a favor de la independencia de Egipto, que Egipto en ese momento estaba, creo que, bajo el Imperio Británico, entonces. Allí conoció y es justamente en ese lugar donde ella Dorothy conoce a un hombre llamado Abd el-Mejid, con el que se acabaría casando. Y poco después, a los 29 años, en 1933, justamente cuando yo estoy diciendo decide, ella está decidida en buscar su pasado y quién era. Y es así como Dorothy y su marido se embarcan justamente en este año que yo he dicho, en 1933, en un viaje destino a Egipto, que justamente era el país natal de su marido. Así que, y entonces, y claro, ella estaba focus con eso. El barco atracó en el puerto egipcio de Port Said, desde donde un tren llevó a Dorothy y a su esposo goloso eh, hasta la ciudad de El Cairo, donde ellos se acabarían estableciendo. Dorothy y Abd el-Mejid tuvieron Omseti, ya sabemos que ella se llamaba así. Ellos tuvieron un hijo al que le pusieron el nombre concretamente de Seti, por el antiguo dios egipcio. Y desde en ese momento, como era tradicional en Egipto, se la llamó Omseti, que es desde entonces como se la suele denominar. Y se le llamó como Omseti, que significa la madre de Seti. ¿Qué pasa? Que 2 años después, pues Abd el-Mejid, el marido de Dorothy, recibió una oferta de trabajo en Irak, fíjate. Bueno, en Irak en aquella época estaba bien, ahora no sé. Está chungo. Pero Dorothy no le quiso acompañar, por lo cual acabaron separándose. No sé si se divorciarían, ¿eh? Aquí es cuando ella se convierte en una experta en jeroglíficos, donde se traslada Dorothy junto a su hijo Seti al pueblo de Naslet el-Sinman, cerca de las pirámides de Giza, que vinieron en algún momento, y consiguió trabajo en el Departamento de Antigüedades Egipcias como redactora de documentos, y siendo la primera mujer que lo logró. Ole por ella. Allí conoció a al doctor Selim Hassan, que descubrió la tumba de la reina Kent, Kent, Kentkaus I. Y Dorsey se encargó de corregir, indexar, que no sé qué es eso, y ilustrar 3 de los 10 volúmenes sobre el descubrimiento. También organizó la biblioteca del egiptólogo y continuó perfeccionando sus estudios sobre jeroglíficos. Tradujo al inglés a la enciclopedia a Egyptien Borsebuch. Esto está en alemán, o sea que yo alemán no sé. E incluso bordó junto a la esposa del doctor diferentes tapetes que recreaban escenas del antiguo Egipto. 9 de ellos se siguen conservando en la biblioteca Wilbur del Museo de Brooklyn en Nueva York. O sea, esta tía la Dorsey era una reina. Ella vivió durante 20 años en la zona de Memphis y trabajó durante varias misiones arqueológicas en Giza y Dashur. También escribió numerosos artículos sobre los monumentos excavados que luego arqueólogos como el señor el Selim Hassan y Ahmed Fakri
publicaban como propios dejando el trabajo de Dorothy en un segundo plano. Señor, es que los señoros ya sabemos cómo van. Yo creo que a estas alturas no nos sorprende nada. Pero bueno, es que de verdad, ¿eh? Y ha habido sí destino final. Ella no pudo viajar, ella no viajó hasta Abido, ya hasta Abidos, y sorprende pensar que ella no viajó, ya que su objetivo final hasta 1952. Llegó en una noche de luna llena, entró al templo y quemó incienso y rindió culto durante la noche a los antiguos dioses. Fue enviada definitivamente al servicio de antigüedades de Egipto para trabajar como delineante, y en Abidos aún se hallaría por fin su propósito en la vida, ya que vivió al final de sus días en una modesta casa de adobe junto al templo de Seti I, acompañada de varios gatos, una oca, un burro y alguna serpiente ocasional. Y cuando Om-Seti llegó a Abidos, el templo estaba en muy malas condiciones. Su trabajo consistía en catalogar y traducir los bloques grabados del templo de Seti I, tanto los que estaban desperdigados en el suelo como los que habían guardados en los almacenes. Se me presentaron con un montón de fragmentos de piedras escritas, de más de 2000, unas muy grandes y otras muy pequeñas. El trabajo consistía en copiar las inscripciones, catalogarlas y cuando era posible ajustar unas con otras, es lo que dijo Omseti de su trabajo en una entrevista con el National Geographic. Y con infinita paciencia, Dorsey Akaumseti reconstruyó 2000 bloques de relieves que permanecían desparramados por el suelo del templo. Incluso localizó los restos del antiguo jardín que una vez alzó en el templo y que había visto tantas veces en sus sueños. Así que tú imagínate que reina. Pero además de su trabajo, que ella tenía como hacer en el servicio de antigüedades, también realizó rituales sagrados en las estancias del viejo templo, recuperados a través de la escritura minuciosa que hizo de los jeroglíficos que cubrían sus muros, con lo que adquirió un amplio conocimiento de las antiguas ceremonias faraónicas. Ella misma explicó que todos los años en el día de la gran fiesta y también en el cumpleaños de Osiris e Isis iba con ofrendas de vino, pan e incienso y le encantaba ir porque era un lugar donde se sentía ella como en su casa. Durante años siguió trabajando en el servicio de antigüedades, guiando turistas en el templo de Seti y realizando bordados. De hecho, las autoridades egiptológicas nunca la consideraron una loca. Llegaron a decir que era indispensable, ella era muy indispensable para cualquier misión arqueológica o trabajo en el templo de Abidos. Ella básicamente continuó recibiendo las visitas nocturnas de Seti y en el 72 el faraón le dijo y resulta que ella era una persona muy respetada. Y fue en Abidos donde continuó recibiendo, pues lo que yo dije, las visitas de Seti I, según ella misma dijo. Y en una de ellas, el 29 de julio de 1972, fecha y todo, ojo, cuidado, el faraón le dijo, a propósito de Atlántida, que cierto un día un navegante procedente de la isla de Creta me relató una historia similar. Según este hombre, el mar Mediterráneo fue hace mucho tiempo una gran extensión de tierra que cierto día se hundió. De ese continente perdido solamente habían podido salvarse la cima de las montañas que forman parte de las islas griegas del Egeo. Y 2 días después, dos años después, el 29 de agosto del 74, en otro encuentro, el faraón le dijo que le habló de la vida en otros planetas. Le relató algunos viajes por estos mundos sin especificar cómo pudo llegar ahí. Básicamente, muchos de esos mundos estaban habitados por otros humanos. El faraón llegó y hizo una curiosa descripción de una ciudad con calles anchas y cosas metálicas con ventanas y asientos en el interior porque no tenían alas ni ruedas. Y poco antes de ella, y claro, no sabemos a qué se refería este señor. Poco antes de ella doblar servilleta y de irse con Diosito, Onsetti participó en un par de documentales para la televisión, que estos se conocen, creo que fueron los que yo he visto. Me saltaron una vez. Uno de ellos es de la BBC llamado Onsetti y su Egipto. Fue filmado en Abydos en 1980. Y el otro de National Geographic llamado Egipto en busca de la eternidad. Y fue grabado pocos días antes de que Dorothy Akamseti pues, se fuera con Diosito, junto a su amigo Hani El Seini. Y junto a él escribió un libro llamado Abidos, Ciudad Santa del Antiguo Egipto, publicado en 1981. Y es aquí con Dorothy Akamseti, se va con Diosito en Abidos en 1981. Ella misma había organizado su funeral. Dispuso que su tumba mira hacia occidente, donde se ubicaba el reino de Osiris, para contemplar cada mañana la salida del rey, de Ra, el dios del sol, montado en su barca sagrada dispuesto a realizar su travesía diaria por los cielos de Egipto. La verdad, esta mujer fue alguien bastante, no sé, interesante, ¿no? La verdad que yo sí lo pienso. O sea, literalmente, sobre todo para la época en la que nos encontramos, mi conclusión es que es una persona súper interesante. O sea, fue una persona que hizo muchas cosas. O sea, tuvo una vida. A ver, si queremos que se reencarnó en Seti primero, a ver, no de reencarnar a esta persona.
del Antiguo Egipto. No sé si ella era no sabemos. O sea, a lo mejor sí ellas. Es que creo que esas cosas las contaba, pero solamente quien las podía sentir, que ella era esa persona reencarnada que vivió en el Antiguo Egipto, solamente lo sintió ella y creo que es una vida, tuvo una vida muy interesante, o sea, no sé, a mí me parece interesantísima. Así que bueno, yo le voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado porque yo esta historia la quería contar porque me parece como interesante, muy interesante. Así que bueno, sabes que puedes suscribir, darle like, compartir, comentar toda esa vaina. Mis redes sociales, sabes tú que las tienes ahí abajo y nos vemos en el siguiente videito. Bye.